Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Las lecturas para este fin de semana son primero de Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 9. La segunda de la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Bien, entonces estamos hablando y me gustaría enfatizar un poquito en la carta de Santiago como tal, ¿no? Eh, Estamos hablando de un tema que es bien famoso dentro de la cristiandad y se predica mucho sobre él. Estamos hablando de la fe y de las obras, ¿bien? Entonces, la carta de Santiago ese episodio ha sido bien famoso, esos versículos de las lecturas de hoy, porque habla sobre el hecho de que una fe sin obras es una fe vacía. Bien. Y al final él dice, tú tienes fe, yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Bien. Entonces, esto va en contra de un movimiento donde habla sobre que realmente no hay que hacer nada en el camino de la fe, sino que simplemente basta en creer para ser, como ellos dicen, ¿no? Muchos de ellos dicen salvo para obtener la salvación. Mas, sin embargo, Santiago dice lo contrario. Santiago habla sobre, es importante que se note que nuestra fe se traduce en acción. Bien, en otras palabras, lo que está diciendo Santiago. Bien, eh, en nuestro camino de la fe uh, y nuestro camino de la fe, nuestro camino a la salvación, comienza desde el momento en que nacemos. Bien, nosotros tenemos un efecto en este mundo. Mucha gente le llama el efecto mariposa. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todas nuestras acciones, todas ellas de alguna manera tienen consecuencias en este mundo. Bien, de alguna manera es nuestro obrar en este mundo. Entonces, tenemos que primero sacarnos de la mente el hecho de que una persona, y especialmente a veces pensamos que nosotros mismos somos inconsecuentes para este mundo. La verdad es que nosotros, por el mero hecho de existir, creamos lo que le llaman ese efecto mariposa. Nosotros creamos consecuencias que se desenlazan en los que nos rodean y en este mundo, simplemente por existir. Bien, entonces, otras personas piensan de este episodio de la fe sin obras de una manera un poquito diferente y equivocada, donde realmente dicen, tengo que obrar si quiero demostrar que creo, ¿no? Que tengo fe. Y de alguna manera se hacen un esquema, ¿no? Bien sólido de las cosas que tienen que hacer, ¿no? Y los siguen como si fueran un soldado. Bien, muchas veces tenemos que tener cuidado de que nuestras obras como tal, si bien una fe sin obras puede ser una fe vacía, obras, por el mero hecho de obras sin fe, entonces son vacías también. Tanto la fe necesita ser seguida de obras como las obras tienen que ser fundamentadas en fe. Bien. Cuando hacemos el bien sin una razón sólida, sin un fundamento que, digamos, como que me nace básicamente del corazón, de mis convicciones más profundas de mi ser, esas obras básicamente no cobran el sentido que se necesita para transformar mi vida y transformar la vida de los demás. Bien. Entonces, tenemos que pensar que las obras son una consecuencia
de creer. Bien. Asimismo, como cuando pasa algo buenísimo en nuestra vida, bien, nosotros nos reímos solo. Bien, pasa algo y nosotros, wow, ¿no? Y a veces nos pasa algo tan bueno en nuestra vida que no nos aguantamos la gana de compartirlo y queremos gritarlo a los cuatro vientos que nos pasó algo bueno en nuestras vidas. Ese impulso, ese instinto, ese es el instinto que muestra a un ser humano que va a obrar. No porque lo tiene en un esquema o en un itinerario o porque es un requisito, sino porque ha recibido un impulso. Le llaman el impulso apostólico en los términos, ¿no? Recibe ese impulso a compartir lo que ha recibido. Entonces, nosotros obramos, no simplemente porque hay que creer, hay que obrar para salvarnos. Nosotros obramos porque recibimos tanto con nuestra fe que nos desbordamos. Y la consecuencia de nuestra fe es obrar. ¿Bien? Entonces, es de esa manera que nosotros obramos porque creemos. ¿Bien? Ahora, si nosotros creemos y no hacemos nada al respecto, entonces tenemos que examinarnos. ¿Bien? Si nosotros creemos en un Dios que no nos mueve al hermano, entonces tenemos que examinar si creemos en el Dios equivocado. ¿Bien? Tenemos que ver qué relación estamos cultivando con Dios, si esa relación es la correcta. ¿Bien? Y tenemos que volver a nuestra fe, volver a renovar lo que creemos. Todos nosotros nos equivocamos en algún momento u otro sobre nuestras imágenes de Dios. Que no quepa duda, no somos exentos a eso. Aunque hayamos nacido en la fe, aunque desde pequeños se nos haya instruido, nos podemos equivocar. Tenemos ejemplos en los mismos apóstoles que nos dicen cuán crasamente nos podemos equivocar. Y tenemos en el Evangelio el caso de Pedro, de Simón Pedro, ¿bien? Donde el que iba a ser la piedra en la que Cristo iba a edificar su iglesia, a quien le iba a confiar lo más preciado, ¿no? Que es su trabajo, ¿no? Heredar el trabajo de la salvación de este mundo, se podía equivocar tan crasamente, ¿no? Y a veces eso nos pasa a nosotros, ¿no? Pedro en este momento, cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro tenía ese impulso porque estaba lleno de fe. Bien. Y le dice, tú eres el Mesías. Bien. Mas, sin embargo, el hecho de que tengamos un impulso apostólico no nos exime de equivocarnos más tarde. Por el miedo, por la precaución, por el temor, por las razones que sea que nos están frenando a darnos al otro. ¿Bien? Y eso pasó con Pedro. Jesús comenzó a explicarle lo que le iba a pasar. Y básicamente Jesús explicó 4 cosas en el Evangelio que le iban a pasar. Primero, que iba a sufrir mucho, que iba a padecer mucho. Segundo, que iba a ser rechazado por todas las autoridades. Tercero, que iba a ser entregado a la muerte. Y cuarto, que iba a resucitar al tercer día. ¿Bien? Esas 4 cosas estaba anunciando Jesús a sus discípulos. A esto, Pedro, en parte motivado por su liderazgo, va donde Jesús y trata de convencerlo a que no haga eso, a que no obre, a que no actúe. Bien. Y ahí
es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero lo que dice después Jesús nos habla a nosotros directamente. Cuidado, le dice a Pedro, y nos dice a nosotros también, cuidado. Bien. De juzgar como hombres y no como seres que pertenecen a Dios. Bien, él lo dice, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que a veces se nos olvida cuál es la meta. A veces se nos olvida que aquí quizás vamos a padecer, quizás nos van a rechazar, que nos vamos a morir, pero tenemos la promesa de resurrección. Esas 4 cosas que le iban a pasar a Jesús, nos van a pasar a nosotros también. Vamos a padecer, nos van a rechazar, vamos a morir, pero vamos a resucitar. No se nos puede olvidar esa 4ª parte. Bien, que el miedo a padecer no nos paralice. Que el miedo a que nos rechacen no nos paralice. Bien, que el miedo a morir no nos paralice. Y de eso se trata la primera lectura. Bien, dice, el Señor me ha hecho oír sus palabras y no me he opuesto, no he puesto resistencia. No nos resistamos a lo que la fe nos va a mover, a lo que la fe nos va a mover a hacer en este mundo. Bien. Y dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Bien. ¿Quién luchará contra mí? Dice más tarde Isaías. ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. Bien, ¿quién se atreverá en condenarme? Entonces, de eso se trata el mensaje de las lecturas del día de hoy. Se trata en, hey, que el miedo no te lleve a la inacción, que no te paralice de moverte a donde tienes que llegar. Porque recuerda que así mismo como Cristo padeció, tú vas a padecer. Así como Cristo fue rechazado, te van a rechazar. Así mismo como Cristo murió, tú vas a morir también. Pero recuerda, y que siempre se te quede en la mente, que el Señor es tu ayuda. El Señor es mi ayuda. Y que vas a resucitar. Así que no tengamos miedo. Que la fe y el amor que sentimos en nuestros corazones nos mueva a hacer cosas grandiosas. Comenzamos con los que tenemos inmediatamente al lado. No tiene que ser cosas que salgan en los periódicos y que todo el mundo note. Nos podemos mover por la fe a alegrarle el día a una persona, a hacer un chiste a una persona que veamos un poco seria, animar, a querer, a amar, a dar de nosotros mismos, que es gratis. No tenemos que invertir dinero en esto. Tenemos que invertir de nuestro tiempo, de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestro intelecto. Darnos. Porque dándonos es que vamos a llegar a nuestra meta. Es que vamos a demostrar que entendemos lo que creemos. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.